La sesión de hoy, tercera sesión de CIPAS, ya la final, la hemos titulado Cuestionario sobre personalidad y pues también consideramos importante en este momento incluir pues una explicación del paso 4. De todas maneras, nosotros les hemos compartido unos insumos, unos videotutoriales, unas recomendaciones. Aquí también quedaron en el chat, ¿sí? Los compartí pues hace un rato pues en la tarde. El equipo docente que los acompaña hoy, la profesora Edna Edith Vargas y quien les habla, José Gregorio Ortiz. Entonces, profe Edna, te doy paso. Bueno, es importante como que hagamos este CIPAS un poquito participativo. Entonces quisiera saber, a ver, Daisy, para ti, ¿qué son pruebas psicológicas? Buenas tardes para todos, buenas tardes, tutores. Buenas tardes. Bueno, las pruebas psicológicas son test que se aplican a una o a un grupo de personas em, para identificar, ¿cómo le digo? Lo que se quiere hallar, su tipo de inteligencia, como estamos viendo actualmente. em, Puede ser su estrato económico, el lugar donde viven, cantidad de hijos que tienen en relación a eso. Bueno, Daisy, no sé si Gabriel quisiera compartir algún concepto. Buenas tardes, compañeros y tutoras. Gabriel. Sí, son test que nos permiten como medir la capacidad cognitiva y o motora de algunas personas, básicamente su estado mental. Bueno, ¿alguien más? Buenas tardes, doctores, compañeros, ¿cómo están? Me llamo Jan. Bueno, tengo entendido que las pruebas psicológicas, básicamente son instrumentos que nos ayudan pues, a medir o a evaluar ciertos aspectos, ciertas características, algo en específico que querramos saber, tal vez ya sea rasgos de la personalidad, medir principalmente, o sea, cosas cualitativas y cuantitativas. Listo, Giancarlos. Entonces las pruebas psicológicas son aquellas que nos ayudan a determinar diagnóstico. Van encaminadas y tenemos diferentes tipos de pruebas. Entonces tiene la segunda que son las pruebas proyectivas, que muchas veces estas las utilizamos para determinar tipos de personalidad, ¿sí? Pero de cierta manera estas pruebas psicológicas, pruebas proyectivas o las pruebas psicométricas siempre nos ayudan como a determinar diagnóstico que se hace a través o son como una articulación entre la entrevista que tú haces en diferentes contextos, sí, porque tenemos contextos educativos, eh, los contextos en salud, ¿sí? Donde implementamos este tipo de pruebas y estas nos ayudan a elaborar un diagnóstico, ya sea, como lo dijo Daisy, dentro de una comunidad o a manera individual, ¿sí? Cuando hablamos de pruebas psicométricas,
a qué hace referencia, porque de cierta manera ustedes construyeron una prueba psicométrica tipo Likert. ¿A qué hace diferencia? O sea, ¿a qué se refiere el término psicométrico? No sé si de pronto Laura. Alexander, estoy llamando lista. Sí, profe. Las pruebas psicométricas, pienso que son pruebas como de razonamiento numérico, donde podemos tener en cuenta datos de las personas, de la aptitud, de lo que se puede medir, como por ejemplo una capacidad de concentrarse, por ejemplo en la autoeficacia, que podemos manejar esa información, ¿no? Podemos... ¿Qué están midiendo? Sí, exacto, profe, sí. ¿Tú qué estás midiendo con la autoeficacia? Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, en la prueba, en el instrumento que realizamos con la autoeficacia, era Sí. esto, medir sobre la capacidad que tienen las personas acerca de cómo salir en esos momentos de que tienen estrés. Más, o sea, en el de nosotros pusimos fue una dimensión que fue la del estrés, ¿sí? Ajá. Entonces, las personas en ese momento que tienen estrés, cómo se pueden, no sé, como el estado, o cómo calificarlas cuando cuando pasan por ese momento. Sí, y si ustedes se dan cuenta, en estas pruebas, ustedes le dieron un valor numérico y de acuerdo a ese valor numérico y al tipo de respuesta, pues se hace el análisis, ¿cierto? Entonces las pruebas psicométricas son aquellas que tienen ciertas cualidades medibles, ¿sí? Y... Tutora, qué pena. Señora. Es que creo que me había preguntado, pero no tenía bien el audio. Las pruebas psicosométricas son las que miden las capacidades o las destrezas. En este caso, la autoeficacia sería los comportamientos que tenemos, o bueno, las conductas que tenemos frente a las aplicaciones o autoevaluaciones de nosotros mismos. Esos son parámetros medibles, ¿cierto? En Las este pruebas, caso sería cómo calificamos los códigos que usamos para calificar los valores que le estamos dando, ¿cierto? Y entonces los sociodemográficos, ¿sí? Y las pruebas como tal. Sí, esa parte sociodemográfica hace parte de la prueba, porque tú debes conocer las características de las personas, ¿sí? Debes ver si estás con poblaciones de menores o si estás con adultos o si hay más mujeres o hombres, o sea, qué tipo de estrato tienen. Esas son características sociodemográficas que es importante conocer para el análisis y de cierta manera para determinar el tipo de actividades que tú vas a realizar con ellos. ¿De acuerdo? ¿Te regala la otra Sí, señora. diapositiva, mi profe? Profe Gregorio. Entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre esas pruebas psicológicas que son aquellas que nos suministran datos, son un apoyo fundamental en el trabajo aplicado y permiten abordar diferentes grupos. Como les decía, pues nos permiten desarrollar diagnósticos confiables
se implementan en las diferentes prácticas profesionales de la psicología, cualquier sea su campo de desempeño. Entonces, por eso yo les hablaba del campo educativo, del campo organizacional, del campo clínico, ¿cierto? Y hablamos de que en estas pruebas psicológicas pues tenemos numerosos procesos que nos van a determinar las áreas de acción de la psicología y de acuerdo a eso eh, los diferentes procesos de intervención que se tienen. En estas pruebas pues se implementan los test, que son procesos evolutivos evaluativos, perdón, donde vamos a determinar como el comportamiento o el dominio específico de la prueba, ¿sí? Si yo tengo una prueba en el campo organizacional, pues el dominio que son esas capacidades que tiene la persona en el campo para el cual se va a desempeñar, ¿sí? También debemos determinar como esas actitudes o esas destrezas que tiene la persona para desempeñar el cargo, si hablamos desde un campo organizacional. La otra diapositiva. Aquí ustedes me van a ayudar un poquito. Para ustedes, ¿qué es la confiabilidad? O sea, ¿por qué hablamos de la confiabilidad y la validez en las pruebas? Entonces, no sé si de pronto María Alexandra me puede decir qué es confiabilidad, de acuerdo a lo que hemos venido trabajando en el curso. Bueno, cualquiera que quiera. Ahí está el soplete en la diapositiva. Profe, yo tengo aquí un pequeño concepto de la confiabilidad. A ver, dime. Es el resultado de las pruebas que deben ser consistentes, ¿verdad? O sea, se refiere a los errores aleatorios. Esto lo saqué de un libro de Martínez Arias, 96, donde dice que toda medición tiende a tener errores, ¿sí? Y por lo que el valor observado en la medición está formado por el valor real. Cuando hablamos que una persona es confiable, ¿qué quiere decir? Que se puede creer en lo que dice. Exacto. Es eso. La confiabilidad de una prueba es la precisión de la prueba, la validez, ¿sí? Entonces yo puedo confiar en ese resultado. Para hallar esa confiabilidad, pues deben tener unas condiciones y características cada una de las pruebas. Por eso, cuando ustedes creaban los reactivos en su primera prueba, uno examinaba las categorías, veía la coherencia, también veía cómo ustedes podían evaluar la prueba. Eso significa que la prueba puede ser confiable, ¿cierto? Y la validez es como que la prueba que se está implementando realmente mida lo que tú quieres determinar. Por ejemplo, si estamos midiendo la autoeficacia, ese instrumento ¿sí? debe determinar la autoeficacia. Por eso cuando crearon ustedes su prueba de autoeficacia y resolución de conflictos, nosotros mirábamos que los ítems sí cumpliese con lo que verdaderamente queríamos identificar o queríamos determinar, ¿sí? Son dos términos importantísimos en las pruebas que cuando ustedes ya en las
en estas que están estandarizadas, ¿sí? Deben leer muy bien, ¿sí? ¿Cuál es la confiabilidad de la prueba y cuál es esa validez? ¿Sí? Y esta también depende de esa interpretación de los datos que se deben dar. La siguiente, profe Gregorio, por favor. ¿Conocen alguna prueba psicológica proyectiva? ¿No? ¿Ninguno? Sí, yo creo que sí. No sé si estoy Doctora, mal. Sí. qué pena. No sé si es esas que salen en las imágenes que se pueden ver diferentes figuras y no todas las personas vemos lo mismo, que para eso Ajá. la persona describe lo que ve y dependiendo lo que ve, pues se evalúa. ¿Sí estoy bien? Exacto. Entonces, estas pruebas psicológicas proyectivas, pues son, ah, si ustedes ven los test de Rocher, sí, son imágenes, son manchas, sí. Hoy sí, con las carreras no alcancé a sacar una, pero entonces eso nos lleva a estimular, son imágenes, sí, que estimulan respuestas en el entrevistado y nos van a revelar algunas facetas de personalidad y de acuerdo se van a proyectar como ciertas actitudes internas, rasgos y patrones del comportamiento de acuerdo al estímulo de la prueba, ¿no? Entonces por eso es como la interpretación que se le da. Estas pruebas se deben aplicar individualmente, ¿sí? Y nunca lo hacemos en grupo. La siguiente, profe. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de los tipos de test proyectivos. Esta es la manera de información para que ustedes los tengan, indaguen. El que les estaba hablando, el test de Rorschach, se basa en el análisis de las respuestas del individuo ante una serie de manchas de tintas abstractas, o sea, todas esas figuras que a veces no se entienden. Tenemos el test de la familia, que se usa para obtener información sobre la dinámica familiar, las interacciones y los roles desempeñados en los miembros de la familia. También tenemos el test de la figura humana, que por medio de este dibujo pues vamos a evaluar algunos aspectos de la personalidad, las emociones, la autoimagen y alguna parte de la percepción social, esas relaciones que hay dentro de los contextos de las personas. Y tenemos el test de percepción infantil, como su nombre lo dice, está diseñado específicamente para los niños, donde ellos a través de imágenes de animales en situaciones antiguas, el niño construye una historia. Estos son algunos tipos de test proyectivos que ustedes después pueden indagar un poco más. La siguiente, mi profe. Bueno, ya hablamos un poquito sobre las pruebas psicológicas psicométricas. La otra, profe. Para implementar estas pruebas psicológicas psicométricas, pues hay que tener en cuenta que estas no son
única fuente de información en la evaluación de una persona. ¿Por qué? ¿Y por qué creen ustedes que con una sola prueba yo no puedo realizar un diagnóstico? Porque una prueba, ¿sí? Este, disculpe, bueno, sé que una prueba psicológica no determina un diagnóstico porque las pruebas psicológicas no pueden evaluar la totalidad del paciente. El paciente tiene muchas cosas que lo afectan y hay cosas que, por ejemplo, se ven en la parte clínica cuando uno realiza la entrevista, cosa que esos datos no los brinda una prueba psicológica, ya sea, por ejemplo, el lugar donde vive, si tiene enfermedades prevalentes, si toma algún medicamento, o sea, esos datos básicos que pueden generar pues un mejor diagnóstico que da la entrevista, pero que no da una prueba psicológica. Exacto. Entonces, si yo les digo a ustedes en una evaluación, escojan entre una entrevista, sí, estructurada, sí, y una prueba psicométrica para determinar el diagnóstico, ¿cuál sería la técnica que ustedes utilizarían primero? La Profe, entrevista. disculpe, repetir. Sería la entrevista, ¿verdad? O sea, prima la entrevista sobre las pruebas y las pruebas las implementamos para certificar el diagnóstico. Y eso es lo que hoy quiero que quede claro. La siguiente, mi profe. Pues aquí los objetivos de las pruebas psicométricas pues es predecir el desempeño laboral como el comportamiento en cada aspirante. También pretende orientar al reclutador sobre el candidato más adecuado para el funcionamiento de la empresa. Esto es dentro del contexto organizacional. También dentro de los objetivos de estas pruebas psicométricas, vamos a ver si el candidato cumple con los requerimientos y se adapta a la cultura de la empresa y es más apto para adaptarse al puesto. También identificar algunas capacidades. Esto es importante verificar en las pruebas que estamos implementando si nos van a medir como las actitudes, las habilidades, los valores, ¿sí? Dentro de los procesos de selección. Y predeterminan el potencial y las limitaciones de cada candidato. Estos objetivos que les estoy dando aquí son unos objetivos dentro de las pruebas en un contexto organizacional. La siguiente. La importancia de estas pruebas psicométricas, pues, ayudan a las empresas, ¿sí?, a tomar mejores decisiones de reclutamiento, ofrecen datos medibles y objetivos que proporcionan una visión general de la capacidad de un candidato para realizar una actividad. Este test ofrece cierto grado de credibilidad científica y un proceso de reclutamiento objetivo. Y estas pruebas dentro del contexto organizacional, pues, se aplican para el reclutamiento de personas, y de cierta manera pues van a medir, ¿no?, ese desempeño, van a medir como la capacidad. Estoy hablando dentro del contexto organizacional. La siguiente. Ya vamos a hablar un poquito sobre las pruebas psicométricas de personalidad que ustedes pues ya conocen. Tenemos el 16TF,
Este nos identifica 16 rangos. Este tiene 170 preguntas y determina cómo se responden en las diferentes situaciones laborales. Tenemos, uy, ¿qué pasó con esa diapositiva? Ay. Tenemos hacemos la otra, mi profe, el test de Wartec. Sí, este test es una prueba proyectiva donde, bueno, aquí hay 8 campos, ya la prueba actualizada tiene 16 campos y a partir de cada uno de los dibujos, el candidato debe completarlo. Se le dan los títulos a los dibujos y de acuerdo al análisis, pues vamos a tener características personales como en la introspección, la capacidad, el contexto social, la proyección que tiene, ¿sí? Cómo es su relación consigo misma y con los contextos. Este test proyectivo también es utilizado en el campo organizacional. La siguiente, mi profe. Esta es muy bonita. La casa del HTP se llama Casa Árbol y Persona Proyectivo, donde se le pide a la persona que dibuje una casa, un árbol y una persona, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues se supone que en la prueba la persona que la está aplicando, pues proyecta en sus dibujos aspectos como inconscientes y rasgos de su personalidad. También vemos como el tipo de relación, los trazos, los colores, la intensidad del color, ¿sí? Pues se deben hacer como ciertas preguntas, si es un hogar feliz, cómo está hecho, ¿sí? Y ahí vemos como esa relación dentro del contexto, ¿no? También podemos ver aspectos de si la persona puede ser feliz o de cierta manera el tipo de dibujo también nos puede dar si la persona tiene cambios emocionales, si está triste, si está en condición de abandono, sí, dependiendo del dibujo. Pero todos estos son, cuando hablamos de test proyectivos, es toda esa parte intrínseca del individuo. La siguiente, mi profe. Este también es el test de la casa, es proyectivo, es muy sencillo, simplemente se le pide a la persona que dibuje una casa, ¿sí? Y dependiendo de lo que les decía, ¿no? El tipo de trazo, los colores que utiliza, si tiene ventanas y de todo, entonces nos damos cuenta que tantos como es como esa capacidad de desempeño, como es esa parte, no desempeño, sino del cómo se siente, ¿sí? También qué es capaz de expresar el individuo, ¿no? Porque si vemos en esta casa hay 6 ventanas, una puerta, tiene muchas ventanas, entonces el análisis se hace a través de ciertas preguntas, ¿sí? Y vemos si hay síntomas de inseguridad, si a veces tacha las cosas o algo, pues uno determina que la persona como que no está muy segura de lo que está haciendo, ¿sí? Y eso también nos determina algo concreto de lo que la persona está pensando y puede proyectar a través del dibujo, ¿sí? Vienen preguntas si la casa está habitada o está deshabitada. Entonces aquí es importante ver
cuáles son esas relaciones, cómo se siente él, en qué estado está, ¿no? Y a quienes pudiese él invitar a la casa, o sea, ahí vemos las relaciones más cercanas. Eso es más o menos mis queridos estudiantes y profe Gregorio, lo que tenemos en cuanto a pruebas psicológicas. Nos hace falta el test de Beck. Este es un inventario, esto lo utilizamos mucho en la parte clínica, ¿sí? Y determina estados de ansiedad, estados anímicos, ¿sí? Y dependiendo de estos estados anímicos, pues vamos a determinar algunos trastornos de ansiedad, ¿sí? Entonces, este test es muy importante, tiene 21 preguntas y nos determina qué tipo de ansiedad puede tener la persona. Sí, pero esto ya es desde la parte clínica para determinar algún tipo de trastorno. ¿Sí? El siguiente, mi profe, creo que ya terminamos. Pienso que ya empieces tú con tu presentación. Sí, listo, profe. Muchas gracias, profe Edna. Sí, para comentar de lo que nos acabas de presentar, muchachos, fíjense que pues se pueden evaluar distintos aspectos de lo psicológico, ¿no? Inteligencia, intereses o digamos que sí, intereses a nivel vocacional, aptitudes, las actitudes con C de las personas frente a ciertos objetos, instituciones, por supuesto la personalidad. Y cuando evaluamos personalidad, pues tenemos a la mano distintas opciones. Por un lado, unas pruebas que son como más de lo cuantitativo, objetivas, como con unas normas de aplicación y unas puntuaciones, pero entonces también queríamos presentar pues como esa otra cara de lo que son las pruebas proyectivas, que son más de interpretación, son, podríamos decir, más subjetivas en relación con sí, una interpretación que hace el psicólogo clínico, pero por supuesto también son bastante usadas. Aquí de las pruebas que presentó la profe Edna, algunas son muy usadas, entonces por decir el WARTEC, de 8 campos y también de 16 campos, se usa mucho en el contexto laboral, organizacional, el test de Rorschach en el contexto clínico y bueno, también importante lo que la profe mencionaba, que una cosa es la prueba, pero la prueba es una partecita de lo que ya sería algo más amplio, que es la evaluación psicológica, ¿sí? Entonces, por supuesto, este curso se enfoca a distintos aspectos que permiten hacer una evaluación psicológica, pero pues entender como ese elemento, que entonces pues psicometría, pues por los contenidos nos centramos sobre todo en unos ciertos tipos de prueba, pero en el momento en que seamos profesionales y queramos hacer una evaluación, un diagnóstico, pues no debemos limitarnos solo como a este tipo de pruebas con un cierto número de ítems y que se obtienen unas puntuaciones, sino que debemos hacer como otros ejercicios, como digamos una entrevista, recabar información con los familiares, etcétera. Bueno, entremos ahora a lo que es el paso 4 y como pues los pasos anteriores, aquí vamos a encontrar que hay unas actividades que son individuales, que cada uno debe hacer, y pues ya lo que es el trabajo grupal. Eh, Claramente en este curso lo que se busca es que los estudiantes, pues muchos, hagan quizás un primer ejercicio investigativo, ¿sí? Y que al final el paso 5 lo que se va a lograr o lo que se busca que los estudiantes construyan es un documento tipo artículo. Entonces,
conviene, si ustedes quieren orientarse, conviene que estén revisando artículos, claro, artículos de tipo empírico y sobre todo, pues sí, de un abordaje más bien cuantitativo, ¿sí? A veces los estudiantes, digamos que pueden tener una resistencia, pues que revisar normas APA es importante, pero entonces ahí les dejo como ese tip. Se pueden orientar para la construcción de las distintas secciones a partir de cómo se construye, cómo en artículos, pues artículos publicados en buenas revistas, cómo construyeron en el artículo que reviso, cómo construyeron los resultados, o qué ponen, qué información ponen en discusión, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita voy a hacer como unas claridades también de las secciones que típicamente lleva un artículo. Para este paso 4 se están pidiendo unas secciones y para el paso 5 ya se va a pedir como el consolidado y en ese consolidado pues van a tener que retomar también secciones del paso 3 como marco teórico y el método, ¿sí? El método igual lo tendrán que, para el paso 5, lo tendrán que actualizar en relación con lo que finalmente hicieron o están haciendo ahorita, ¿sí? Pero entonces veamos qué es lo que se pide para el paso 4. A nivel individual, hacer una revisión de los contenidos de la unidad 2 y 3, hacer pues unas lecturas. Cada uno tiene que aplicar el instrumento, es decir, este que viene el archivo pues cuadernillo, ¿no? El archivo que tiene nombre cuadernillo. Según su número de grupos, pues unos aplican el de autoeficacia y otros resolución de conflictos. Ya hay poquitos que están como extraviados. Afortunadamente, pues ya una gran mayoría se ubicaron, pero, o sea, pues como uno revisa todos los trabajos, uno sí veía que algunos estudiantes, por ejemplo, están, ¿en qué sentido desubicados? Que, por ejemplo, sacan cosas del COVID-19 y uno dice, no, ya el COVID-19 ya no, eso fue hace como 2, 3 años, ya estamos post pandemia y desde hace varios semestres ya dejamos en el pasado el COVID. Entonces, o algunos proponen una variable diferente, no, se les asignó la variable, ¿sí? Autoeficacia para los grupos pares, resolución de conflictos para los grupos impares. Ahí, pues, ustedes ubican el cuadernillo, lo aplican a 10 personas cada uno. Todos los sujetos a los que se les aplique deben ser mayores de edad. Si fueran menores de edad sería más complejo porque tendríamos que aplicar pues también como no consentimiento sino asentimiento, ¿sí? Asentimiento, que es otro tipo de documento. Pero entonces que sean mayores de edad, de todas maneras, pues se requiere que diligencien el consentimiento informado, que se les da, ¿no? No tienen por allá que crear un consentimiento, no, ese hace parte de los archivos y pues es como un listadito en la parte de arriba, o sea, es como un consentimiento informado grupal. Arriba pues dice como sí, lo que digamos la persona acepta y pues ahí se pone, a ver si me acuerdo bien, pues el nombre, el número de documento, la firma, algo así. 10 personas cada uno. Que de pronto un estudiante está trabajando solo, le toca buscar más. O sea, recuerden que esto es un ejercicio dentro del contexto de la psicometría y la estadística. Y entonces a veces surgen como las confusiones de, es que yo estoy trabajando de manera individual, entonces pues solamente 10 participantes, no. No porque es un ejercicio de estadística y 10 sería una muestra muy pequeña. Y usted en su vida profesional en algún momento tendrá que hacer 200, 300 aplicaciones, entonces tampoco sienta que si tiene que hacer, si está trabajando solo, entonces le toca hacer 25 o 30, tampoco sienta que eso es un montón. No, ¿sí? Digamos, les puedo asegurar que yo a lo largo de mi vida como estudiante y como profesional he tenido que hacer muchísimas más, digamos, aplicaciones, no 20, no 40, no 50, ya digamos números de 3 cifras. O sea, 200 y pico, cuando era estudiante un trabajo sobre suicidio, 280 y pico, ¿sí? Uno solo.
no estamos en situación de pandemia, entonces no resulta tan difícil hacer como las aplicaciones. Para que por favor los que estén trabajando de manera individual tengan presente eso. De pronto no 40, pero sí buscar 25 o 30, pero pues no 10, ¿sí? O sea, ya muy poquito para luego sacar los estadísticos. Presentar aporte al procesamiento de datos en Excel y aporte en texto al análisis de resultados, conclusión, discusión, enfatizando en la promoción de la salud mental y el bienestar psicológico. Bueno, tengan en cuenta que luego el trabajo grupal pues no va a salir como de la nada, sino que debe cada estudiante hacer aportes para esas distintas secciones. ¿Sí? Se espera, porque de nuevo el trabajo, hay unas cosas que se piden individualmente y también pues hay un trabajo que es colaborativo, que tiene unas secciones. Se entiende que cada estudiante debe hacer aportes a cada una de las secciones. Aquí hago una claridad y es, o sea, cada uno aplica a 10 personas y pasa sus datos al archivo de Excel. Un compañero del grupo se va a encargar de consolidar todo, ¿sí? Pasa los datos teniendo en cuenta bueno, el archivo se llama como libro de códigos. Básicamente es que uno no escribe como femenino, masculino, sino que 1 y 2, ¿no? O sea, si no me equivoco, femenino es 1, masculino 2. Entonces, para no estar escribiendo femenino, masculino, femenino, pues número 1 y 2. Del nivel escolar también se usa con numeritos. Del departamento donde también hay códigos con unos numeritos. Por favor, no se vayan a confundir. El hecho de que yo ponga eso en números no significa que después vaya yo con esos números a sacar unos promedios. No tendría ningún sentido, ¿sí? Femenino 1, masculino 2, y luego entonces hago como una suma o de una vez saco el promedio de esos números. Eso no tendría ningún sentido. Atención con esto que pongo aquí de nota. Los análisis estadísticos deben hacerlos sobre los datos unificados de todo el grupo. Porque si los hace usted solamente con sus datos, pues entonces van a ser pedacitos. Y un estudiante entonces tiene como un pedacito de que sacó el promedio o las frecuencias de sus 10 participantes y otro estudiante. Entonces le van a quedar pedacitos. No sé si me hago entender. Aquí el compañero o la compañera asignada, alguien unifica, pues copiar y pegar y crear solamente un archivo, y sobre ese unificado es que ya luego tiene una muestra completa, digamos de manera ideal, de 50, ¿sí? Porque cada uno 10, 5 en el grupo, entonces 50, y sobre esos 50, pues ya, entonces, bueno, yo me voy a encargar de sacar los puntajes totales y de ahí las medidas de tendencia central. Tan. Y de pronto otro, no, yo me vi el video que compartió el profe, entonces, bueno, yo hago lo de confiabilidad por alfa de Cronbach. Listo. Bueno, otro, yo voy a sacar las frecuencias de lo que es, pues, personas por lugar de origen, también frecuencia y porcentaje de, sí, puede ser frecuencia y porcentaje, digamos, pues de género, o sea, porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres, porcentaje de que, pues, cuántos de Tunja, cuántos de Duitama, cuántos de Sogamoso, y también como, digamos, sobre el nivel escolar, ¿sí? Por favor, ahí tener presente eso, no sacar estos estadísticos de un pedacito, sino después de que ya se unificó sí, se creó una sola matriz de datos. Por supuesto, bueno, aquí me devuelvo y recuerden que cada uno entonces pues aporta unos párrafos de resultados, unas conclusiones, también de la discusión. El trabajo merece que, o sea, es construirlo en el proceso. Algunos grupos o estudiantes en particular como que se acostumbran y no logran romper ese esquema de hacer las cosas en los últimos 2 días o 3 días. Se va a notar, ¿sí? Porque este trabajo tampoco claramente no es sencillo hacerlo en 2 o 3 días. Deben ir en proceso, ¿sí? 3 semanas y media para hacerlo.
porque luego entonces pues si van a tener como los distintos aportes, tienen que hacer el ejercicio de, pues, de organizar la información. El trabajo grupal, por supuesto, pues la portada de siempre. La introducción, ahorita ya me meto en cada una de las secciones, aquí solamente las enuncio. Como paso 4, en no se pide método, entonces esa información que en un artículo o en el paso 3 venía en participantes y en procedimiento, subsecciones del método, aquí la van a poner en la introducción. Entonces, para este trabajo, como no hay método con participantes, instrumento y procedimiento, aquí es en la introducción donde van a decir que aplicaron la prueba a 50 participantes, 40 y tanto % hombres, 50 y tanto % mujeres, el 70% habitantes de la ciudad de Tunja, el tanto % en introducción, porque ese tipo de descripción sociodemográfica no son propiamente resultados. Resultados es ya respuestas que dan las personas frente a un instrumento en la que se evalúa pues algo psicológico. Pero decir que tantos son hombres, tantos mujeres, que tantos viven en tal parte, que tantos son de bachillerato, tantos de educación superior, todo eso corresponde más a método participantes. Pero como aquí no hay sección de método, entonces lo van a poner en introducción, al igual que el procedimiento que sería como el paso a paso. Como aquí no hay procedimiento, subsección del método, entonces lo ponen en introducción, porque no corresponde a resultados. Y ponerlo en resultados o decirles que lo pongan en resultados sería como reforzarles un error, ¿sí? Porque el procedimiento no corresponde a resultados, pues ahorita vamos a ver qué corresponde a resultados. Vienen entonces los resultados, ya lo desmenuzo, la discusión, ¿sí? Esta pues puede ser nueva para muchos, incluir la contrastación de los propios resultados con el marco teórico, con las fuentes. Entonces aquí tienen que citar fuentes, en una discusión aparecen fuentes citadas porque pues yo retomo fuentes del marco teórico y comparo, Pérez y Ramírez 2021 encontraron que los niveles de autoeficacia en población de adultos jóvenes era baja, principalmente en las mujeres. Nosotros encontramos algo diferente, ¿sí? No sé, poner a dialogar lo que uno encontró con lo que pueden aparecer en distintos estudios. Aquí en discusión también unas conclusiones, limitaciones y sugerencias, referencias, y el anexo, que es pues un pantallazo. Bueno, entremos entonces ya a revisar cada una de estas secciones como con más detalle. La introducción les decía entonces que presentación general del contenido del informe, o sea, como un resumen de lo que voy a encontrar en el trabajo. Presentación general del contenido del informe de resultados, destacando la aplicación realizada. Entonces, sí, hace como a manera de relato, se aplicó a tantas personas, estas personas pues habitantes de tal ciudad o de tales ciudades, lo que les decía hace un momento, como estas características sociodemográficas. Primero se hacía la llamada telefónica, se concertaba y se visitaba a los participantes, estos principalmente, no sé, amigos y familiares de los investigadores, se les entregaba el cuadernillo, se leía las instrucciones o se les explicaba. Algunas personas de pronto no tienen mucho conocimiento de este tipo de pruebas, sobre todo como de la segunda parte. Bueno, el procedimiento, el paso a paso, ¿sí? Va a ir aquí en introducción. Esta primera página, lo que se recoja en esta primera página, construir párrafos y presentar esta información, ¿sí? Porque es como la descripción de unas características sociodemográficas. Entonces, pues eso puede ir en introducción. Aquí, pues la introducción de pronto les va a quedar, pues no sé, de una página, 2 páginas,
de pronto sienten que ya queda muy largo, pongan entonces algunas de estas características sociodemográficas, y con todo esto, veamos, nombre completo, bueno, eso no vayan a poner los nombres de los sujetos en el trabajo. En el trabajo no. O sea, los nombres aparecen ahí como en el consentimiento informado y de pronto en el archivo Excel, no sé, pero en el trabajo no pongamos nombres, tampoco la identificación. Listo, la edad. Con la edad, ¿qué puedo hacer? Sacar el promedio de la edad de la gente. Con género, ¿qué puedo hacer? Lo que les decía ahorita, frecuencia y porcentaje, o una de las dos. Sí, frecuencia me refiero, cuando digo frecuencia, pues es cuántos hombres, cuántas mujeres, y los porcentajes. Ocupación, lo mismo, frecuencia o porcentaje, que el 25% son estudiantes, el 50 y pico por ciento son empleados, no sé qué. Estado civil, lo mismo, frecuencia y porcentaje. Su vivienda se encuentra ubicada en un barrio de estrato, lo mismo, frecuencia o porcentaje. Departamento también, frecuencia y porcentaje. Puede ser solo una de las dos, la que a ustedes les parezca de pronto como más chévere. Puede ser más sofisticado. Si ya sé que son 50 participantes, igual tiene que decirlo, o 40, entonces luego empieza a trabajar solo porcentajes y pues ya uno más o menos entiende o calcula, ¿no? Que sí, si me dicen el 75%, de los 40 participantes, el 75% son habitantes o, sí, de Boyacá, listo, uno dice, 75%, ya, o sea, como 30, listo. Nivel educativo, de todo esto solamente frecuencia y o porcentajes, a excepción de la edad. A la edad sí le puedo sacar promedio, a la edad sí le puedo sacar desviación estándar. Tampoco sacarle tantas cosas, ¿no? O sea, tampoco vamos a centrarnos porque es que son varias informaciones. Bueno, y les decía, esto propiamente no son resultados, porque todo esto son como sencillamente una caracterización, sí, características sociodemográficas, pero ya en resultados, pues primero veamos cómo se construye la sección de resultados. La sección de resultados se puede definir como la presentación en párrafos, tablas y gráficas de los datos obtenidos. Datos para este contexto de este curso, pues datos muy cuantitativos. Si el curso fuera métodos comprensivos o algo más cualitativo, pues los resultados son otros, ¿sí? Más, no sé, del discurso de la gente. Extraídos de la muestra. Ojo que, bueno, sí, las gráficas, cuando se dice gráficas, pues uno se refiere a diagramas de torta, diagramas de barras, histogramas, las fotografías también, pues, o sea, pero de acuerdo con normas APA, el nombre que uno le da no es gráfica, sino figura. Entonces, por favor, tengamos eso claro y lo podemos confrontar, contrastar con cualquier artículo que usted quiera revisar. El artículo que usted desee que sea publicado en una buena revista, va a encontrar que poner gráfica 1, gráfica 2 es un error. De acuerdo a normas APA hay figuras y la figura pues es un diagrama de torta, un diagrama de barras, uno de estos de cajas y bigotes, una fotografía, los estímulos que se le presentaron al sujeto, unas letras chinas, unas letras ahí griegas, eran unos estímulos, se le presentaron en un computador, se los pongo ahí, eso es una figura. Y la tabla, pues ahorita vemos unos ejemplos. ¿Cuáles son los datos aquí? Entonces, pues, de mis 40 aplicaciones, de mis 40 participantes, yo puedo presentar el puntaje mínimo, el puntaje máximo, no el puntaje mínimo y máximo posible, sino el sujeto, sí, el dato que se obtuvo como puntaje mínimo. Digamos que un sujeto obtuvo, el puntaje mínimo posible es 25, el máximo posible es 125. Entonces, digamos que el puntaje mínimo obtenido aquí en mi muestra, un sujeto que obtuvo 30. Entonces uno ahí pues luego puede sacar conclusiones en la discusión, que pues sea un sujeto que saque 30, pues ¿qué significa eso? ¿No? O sea, que tiene un nivel muy bajo como capacidad para resolver conflictos, por ejemplo.
los grupos de resolución de conflictos, o tiene un nivel muy bajo, o un sujeto que sacó 120, o sea, casi el máximo posible. Entonces, un puntaje que significa que ese sujeto tiene unas capacidades de autoeficacia muy altas. O sea, pues felicitaciones, ¿no? Medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Medidas de tendencia central ya sabemos: promedio, mediana, moda, de dispersión, varianza, desviación estándar, y coeficiente de confiabilidad. Yo les compartí un video, es otra variable, es un video de hace como, no sé, como 3 semestres, 3 periodos, pero se mantiene lo mismo, o sea, o bueno, como una misma lógica. Si ustedes quieren sacar, digamos, hacerlo como más psicométrico y no solamente estadística descriptiva, pues revisemos el video, el de la parte 2, y ahí pues hago como el tutorial para calcular, estimar la confiabilidad por consistencia interna por el método de alfa de Cronbach. No presentar un número excesivo de tablas y o figuras. Tienen que sintetizar la información entre 2 a 5 páginas. Bueno, listo, máximo 6. Por favor, no vayamos a cometer el siguiente error. Un error que se encuentra con frecuencia, que empiezan a coger ítem por ítem, o sea, preguntica por preguntica, y de cada preguntica sacan un diagrama de torta, y entonces el diagrama de torta está diciendo que el 40% respondió 5, o sea, totalmente de acuerdo. El 25% respondió 4, totalmente de acuerdo. No, eso no. O sea, y entonces le van a salir 25 torticas. Eso no, porque toda la prueba apunta a lo mismo. Entonces, ¿para qué trabajo ítem por ítem si toda la prueba lo que me arroja es un puntaje de lo mismo? Y fíjense que esta prueba no tiene dimensiones. Es como de una sola pieza, de un solo bloque. No plantea dimensiones. También para que sea como más sencillo. Entonces, por favor, no vayamos a hacer como eso de sacarle esos diagramas de torta, de cuántos respondieron de cada ítem, de cada pregunta. No, es ir demasiado al detalle. Tienen que ver el bosque y no los árboles. Entonces, en resultados se va a manejar más como lo de las páginas 2 y 3. Las personas responden esta prueba y entonces pues las personas responden... logro lo que me propongo, digamos. Entonces, pues, no sé, pone 4, pone 5, 4, 5, 4, 4. Sí, pues en el Excel es claro que luego se va a obtener un puntaje total. Bueno, aquí primero, fíjense, así se ve una tabla, ¿sí? Así se ve una tabla. Y pues aquí se menciona lo que son las figuras. Las figuras pueden ser gráficas de línea, gráficas de barra, de pie. Gráficas de pie, pues sí, se refiere a los diagramas de torta, fotografías, dibujos o figuras. Lo que nos presentaba la profe Edna, cuando por ejemplo un estudio de caso y los dibujos que hizo el niño en la prueba, sí, se le aplicó a unos sujetos o a uno solo, estudio de caso, unas pruebas si hace de la figura humana o de la familia o casa, árbol, persona. Entonces yo incluyo eso, de pronto lo incluyo en una sección de resultados o lo pongo en anexos, pero entonces también esos dibujos de los sujetos pues también serían figuras. Pero bueno, aquí no tenemos tanto de eso, sino que tenemos este tipo de figuras, ¿no? Histogramas. Aquí estos son los que les decía de cajas y bigotes. Pues que trabaja como el tema de los cuartiles, los de cajas y bigotes. Fíjense, por ejemplo, esta tabla 1, o el número que fuera, ¿no? Puntuaciones de los participantes en la prueba en escala Likert de resolución de conflictos o de autoeficacia. Y fíjense que yo lo que hice fue, aprovechando como esa metáfora de que es una tabla, para que no me vaya a ocupar 2 páginas, como son 40 sujetos, entonces como una tabla larga, ¿no? Pues yo la recorté. Entonces,
esta tabla de pronto me va a ocupar media página o un tercio de página, pero pues sujeto 1 al 10 y los puntajes, sujeto 11 al 20 y los puntajes, sujeto 21 al 30 y los puntajes, ¿sí? Entonces, es como si fuera una tabla que si la presento de para abajo del 1 al 40, pues me va a quedar muy larga, entonces lo que hice fue, entre comillas, pues cortar la tabla y pegar los pedazos. Y está bien, se entiende, ¿sí? Se entiende. Entonces tienen que hallar primero los puntajes totales. Nos devolvemos a esas lecturas como de transformación de puntuaciones y lo primero que uno obtiene son los puntajes crudos. Y estos son los puntajes totales de esa suma de las respuestas de los sujetos, ¿sí? De sus respuestas de totalmente de acuerdo que es 5, totalmente de desacuerdo que es 1, y pues sí, los intermedios, 1, 2, 3, 4, 5, sumo, obtengo los puntajes, los presento en una tabla, y con esos puntajes saco el promedio. Entonces, por ejemplo, son datos inventados que no necesariamente son congruentes con los datos de aquí, ¿sí? Por si las moscas de pronto alguien, no, pero es que ahí no, pues son como aquí para que se entienda. Entonces, digamos, recuerden que ese es el sentido de la estadística y la psicometría, también sobre todo enfocarse a las cosas como grupo, ¿sí? Como grupo. Luego, cuando usted trabaje en la alcaldía de su ciudad y le pidan que haga un estudio así epidemiológico, entonces empieza usted a hablar de los grupos, ¿sí? De la muestra o de subgrupos de esa muestra, ¿no? De las mujeres, de los hombres, de las personas adultos mayores. Entonces aquí el promedio, pues 90.55. ¿Qué voy a escribir yo de eso? O sea, que se obtuvo un promedio no sé qué, y pues yo tengo que revisar la clave de calificación para ver, creo que por ejemplo ahí, según la clave de calificación, revisar por favor ahí en el libro de códigos en la parte final, se dice que ese puntaje 90 estaría moderado, medio, porque es desde 101. Si me acuerdo bien, o sea, de 25 a 75, entonces se plantea como puntaje bajito, bajo. De 76 a 100, medio, ¿sí? Y de 101 a 125, puntaje alto. ¿Alto qué? Pues alta autoeficacia, alto nivel de resolución de conflictos. Entonces, por favor, sí, detenernos no vayamos a hacer las cosas como ahí, como solamente como las operaciones matemáticas, sin hacer la reflexión de, bueno, en resultados yo describo, se obtuvo un promedio de 90.55 de acuerdo con los códigos o de acuerdo con la clave de calificación, los sujetos se ubican en un nivel medio moderado de capacidad para resolución de conflictos. Se obtuvo una desviación estándar de 6 puntos o digamos de 2.4. Se encuentra que la desviación estándar pequeñita, un número pequeño, pues significa que los datos son muy similares entre los sujetos, o sea que los sujetos no varían tanto en su nivel de resolución de conflictos o autoeficacia, pero ya por decir un valor que fuera 20 y pico, pues ya significa que sí son más bien como variados, como diversos, ¿sí? Medidas de dispersión. Y el alfa de Cronbach, de nuevo, esto relacionado con confiabilidad. La confiabilidad realmente es, pues por una parte es de la prueba, pero también es de los datos que uno recogió. O sea, una prueba puede tener una buena confiabilidad o encontrarse buena confiabilidad al aplicarse con un grupo de sujetos, pero luego de pronto, o sea, la confiabilidad se puede ver afectada por otros elementos también distintos a la prueba, ¿sí? De todos modos, pues conviene igual, para no hacer las cosas como de una manera muy automática, mecánica, sin la comprensión, o sea, recordar que confiabilidad se refiere, ¿sí?, a la replicabilidad de los datos, que los datos son consistentes. Bueno, discusión.
Esto es como una estructura típica que uno puede encontrar en los artículos. Pueden haber diferentes formas de construir una discusión. Yo les recomiendo esta forma. Claro, pues igual ustedes luego también se guiarán por artículos que revisen, pero en la discusión pueden iniciar con un párrafo introductorio donde mencionen el propósito del estudio. Entonces dice, el propósito del presente estudio fue evaluar el nivel de resolución de conflictos en una muestra de 40 participantes, habitantes de distintos municipios de Boyacá. Se encontró que los participantes tienen un nivel moderado de resolución de conflictos, ¿sí? O bueno, no, antes mencionar que se les aplicó una prueba en físico, se obtuvieron también informaciones sociodemográficas, y ahí luego sí menciona, se encontró que los participantes tienen como mencionar en ese primer párrafo lo más relevante también como una especie de resumen, ¿sí? Menciona el propósito del estudio, breve resumen de lo que se hizo metodológicamente y breve resumen de lo que se encontró. Se encuentra que los participantes se ubican en un nivel alto de autoeficacia. Bueno. Enseguida se indica si los datos obtenidos eran los esperados o no, ¿sí? Y empiezan a hacer una interpretación. Aquí es donde interpretan, en resultados no, en resultados es muy apresurado hacer interpretaciones. Es en discusión donde empiezo a interpretar mis resultados. Esto posiblemente se debió a que los sujetos, la mayoría, pertenecen a ciertos, a tal trabajo. Y por eso, en ese trabajo, digamos, que se caracterizan por, no sé, que, digamos, alguien pudo hacer la aplicación en un colegio y le aplicó sobre todo a profesores. Y los profesores de pronto, pues, entonces les han dado una formación para resolver conflictos, porque también hace parte como de su trabajo tener esa capacidad. Entonces, yo empiezo a interpretar, ¿sí? De pronto se vale especular, pero también sustentándome y comparando mis hallazgos con los hallazgos de otros autores. Aquí con hallazgos de otros autores, pues me refiero a fuentes, artículos. Por tanto, deben consultar y citar fuentes en esta sección. Una discusión en la que no aparezca ninguna fuente citada, pues no estaría correctamente elaborada. La discusión no, o sea, de nuevo, es comparar lo que yo encontré con otras fuentes. Pero por favor, no nos subestimen. Es que a veces uno siente que, sí, como que los estudiantes también lo creen a uno bobo. Y por ejemplo, qué cosas uno puede ver, entre otras, me acuerdo ahorita, por ejemplo, que cogen un pedazo completo del marco teórico y sencillamente vuelven y lo pegan en discusión. No porque luego cuando presente todo el trabajo, y así no lo presente todo el trabajo, uno rápidamente en cuestión de, o sea, casi que al comenzar a leer el párrafo ya uno se da cuenta, no, este párrafo no tiene nada de discusión, es pura cuestión teórica. Y uno va y revisa, y sí, en el trabajo anterior puso lo mismo ese párrafo en marco teórico. ¿Sí? Entonces, tampoco coger un párrafo completo de marco teórico y sencillamente pegarlo. De pronto coger un pedacito, pero pues tiene que interpretarlo, confrontarlo con sus resultados. Luego pueden mencionar las implicaciones prácticas de su estudio. ¿Sí? Este estudio permitiría planear programas de intervención porque se encuentra que sí hay unos niveles bajos de resolución de conflictos, lo cual puede llevar a las personas a tener problemas de salud mental, como alto estrés, no sé qué. Posibles estudios futuros, ¿sí? Se podría hacer un estudio, pero con una mayor muestra y digamos estableciendo como una comparación entre hombres y mujeres, no sé qué, posibles estudios futuros. Y plantear unas conclusiones, 2 a 4 conclusiones están bien. Entonces, sí, puede ser como las conclusiones que hayan quedado mejor redactadas,
todo el grupo. Aquí las conclusiones no pueden ser cuestiones como tan, o sea, que las conclusiones se articulen con lo que se encontró. Una conclusión no puede ser el ejercicio o el trabajo fue muy exitoso porque aprendimos los distintos conceptos de la psicometría. No es por ahí, no es por ahí la conclusión. La conclusión tiene que reflejar algo relacionado con lo que en concreto o específicamente se encontró. 2 a 3 páginas. Limitaciones y sugerencias. Con limitaciones nos referimos a las dificultades que de pronto se presentaron en la construcción, en la aplicación, en la consecución de la muestra, ¿sí? Aquí también entonces, por ejemplo, sí, a partir de la experiencia, o sea que puede mencionar que, sí, que dado que los investigadores, los autores del estudio viven en una zona como de poca densidad poblacional, entonces resultaba difícil conseguir los participantes y que estos tenían una poca como disposición a colaborar. Eso puede ser, pero ya por ejemplo decir limitaciones que no, que es que los compañeros no hacen los aportes a tiempo, entonces nos quedó falta, esa parte ya no, digamos de ese tipo de cosas no se incluirían aquí en limitaciones. Posibles errores metodológicos cometidos, también de la parte de limitaciones. La sección se llama limitaciones y sugerencias, entonces como si fueran dos subsecciones, dos partes, ¿no? Diferentes. En lo que es limitaciones también se puede hablar de posibles errores metodológicos cometidos y cómo estos errores podrían haber afectado los datos que se esperaban obtener. Entonces, digamos, a ver, que unas aplicaciones se hicieron, o sea, que las aplicaciones, por ejemplo, se hicieron a distintas horas del día y de pronto algunos sujetos ya mostraban fatiga porque se hicieron unas aplicaciones ya durante la noche, ¿sí? Que de pronto algunas personas entonces, sí, que no respondieron totalmente como a conciencia porque eran familiares y entonces como que puede haber elementos también de lo que uno llamaría deseabilidad social, que la persona responde de manera como sesgada porque pues el que me está haciendo es mi sobrino, mi sobrina y pues para que lea mis respuestas, entonces yo cambio ahí un poco. Y sugerencias, pues son las recomendaciones a la población seleccionada que recomendarían para esta comunidad, ¿sí? Se requiere la participación de entidades educativas, de pronto decir, sí, se recomienda o se podrían establecer campañas en las que se pueda fomentar o promover una mayor capacidad de las personas para resolver conflictos. Se encuentra que, sí, digamos que a nivel cultural de pronto se dan como reacciones de agresividad en situaciones como del día a día, entonces vale la pena establecer como, sí, como entonces entro a proponer un taller, una campaña, unos folletos, ¿sí? Entendiendo que se está evaluando algo, pues que sí, que es como una característica individual, pero también tiene implicaciones ya a nivel de lo social, del grupo, de la población, ¿sí? Mayor nivel de resolución de conflictos de las personas o un mayor nivel de autoeficacia, pues puede conllevar, si hay un bajo nivel de autoeficacia o de resolución de conflictos, eso puede conlleva otras problemáticas. Bueno, ya nos falta solamente estas dos secciones, entonces referencias, pues esa ya la conocemos. Todo lo que citen lo tienen que referenciar y todo lo que referencien lo tienen que citar, ¿sí? Eso no, ya la mayoría ha hecho clic, pero algunos todavía no. Algunos todavía no han hecho el clic de darse cuenta de, claro, lo que usted cite a lo largo del texto lo referencia y lo que referencia es porque apareció citado.
Ahí lo único también, tener en cuenta las citas secundarias o citas de citas. Es sospechoso cuando un trabajo no aparece ninguna cita secundaria y hay incongruencia entre lo que cita y lo que referenció. Uno de una vez dice, no, pues no hay congruencia porque es que no elaboró las citas secundarias. Fulano 2015 citado por Mengano 2019. Eso es una cita secundaria o cita de cita. Y las referencias, pues usted referencia lo que directamente consultó. Tampoco, o sea, de pronto algunos estudiantes, uno ve como que el intento de, le quieren hacer creer a uno que consultó una cantidad de referencias que realmente no consultó, sino que solamente las está copiando de ese artículo que sí consultó. Entonces, consultó un artículo y de ahí copia 5 referencias, uno se va a dar cuenta de eso, ¿sí? Anexo, poner al final del documento un pantallazo de la base de datos de Excel unificada, pero atención con esto, debe quedar muy claro que usted, o sea, el grupo, pues un integrante, lo que debe subir es una carpeta comprimida con el trabajo en Word y el archivo Excel unificado con los análisis, ¿sí? Y por favor evitemos, no hay necesidad de crear enlaces ni nada de que el archivo Excel está en un enlace, o si ustedes lo trabajan en un enlace, después tienen que descargarlo porque lo que pasa es que a veces eso se vuelve ahí como una... a veces sucede que el enlace le pide a uno como un acceso, un permiso, entonces ya nos complican a nosotros también para la evaluación. Entonces no, el archivo directo, el archivo directo. Pero recuerden, o sea, lo que usted va a subir es una carpeta comprimida con el trabajo en Word y con el archivo Excel unificado con los análisis, los distintos análisis, pero igual en anexo pues pone un pantallazo de esa base de datos. Listo.